En el mundo están pasando cosas muy extrañas. Todos los días, cientos de personas registran sucesos sorprendentes que desafían cualquier lógica o razón. Sus historias podrían sonar descabelladas, incluso imposibles, pero hoy vamos a demostrarte que a veces lo insólito también puede ser verdadero y real. Así que ponte cómodo, porque estás a punto de abrir la puerta hacia una serie de fenómenos que quizás no estés preparado para conocer. Estas son 7 cosas raras que cayeron del cielo y jamás creerás que la número 3 sea real. Número 7. Diluvio tenebroso. Argentina es un país repleto de rarezas, pero muy pocas pueden compararse con la registrada en el año 2007 en la provincia de Salta. En aquella ocasión, sin que hubiese ningún aviso de por medio, ocurrió un extraño fenómeno que ha desafiado a la ciencia y a cualquier ley de la naturaleza. Una tarde, mientras los habitantes paseaban por el lugar, se vieron sorprendidos por una lluvia inusual. Del cielo caían miles de pequeños objetos negros. Al inicio parecía una lluvia de cenizas, pero pronto descubrieron que era algo mucho más aterrador. En realidad, la lluvia era de arañas. Caían a montones, miles de ellas sin explicación ni motivo. Durante toda la tarde y parte de la noche, estas arañas de 10 centímetros de diámetro oscurecieron el cielo y obligaron a las personas a permanecer ocultas en sus casas. A pesar de que varios expertos trataron de encontrar una explicación para semejante fenómeno, no hubo ninguna respuesta. Aquel misterioso fenómeno era único en la historia y de momento sigue siéndolo. Número 6. Dinero gratis. La siguiente rareza de la lista es mucho más agradable que verte sorprendido por un diluvio de arañas. Este caso sucedió en una pequeña localidad de Alemania, en el año 2007. Aquella mañana, las personas paseaban sin ningún problema por la ciudad. Era un día cualquiera, pero todo cambió cuando desde la estructura más alta de la ciudad alguien comenzó a arrojar billetes. No fueron unos pocos, hablamos de miles de ellos. El papel moneda voló por los aires y cientos de personas corrieron detrás de él para tratar de atrapar un poco de aquella fortuna. Se estima que este misterioso hombre arrojó cerca de $1 millón aquella mañana. La policía estuvo investigando el suceso durante meses, pero no lograron dar con el paradero del responsable. Así que las personas se fueron aquel día con un poco más de dinero a sus casas y aunque no lo creas, los billetes no eran falsos, ni había ninguna trampa de por medio. Número 5. Nevadas extrañas. El invierno es una de las estaciones más duras del año, pero los habitantes del estado de Colorado en Estados Unidos vivieron uno verdaderamente traumático. Hace un par de años, los habitantes de este lugar se despertaron una mañana y al abrir sus ventanas descubrieron un escenario apocalíptico. El mundo se había teñido de un rosa suave, como el del color de las sandías, debido a la abundante nieve que caía del cielo. Como podrás imaginar, miles de personas quedaron atónitas ante lo que estaba sucediendo. Jamás se había registrado en el mundo un fenómeno tan inusual. La nieve cubrió todas las ciudades durante la noche, pero en lugar de su típico color blanco, ahora era roja. Los investigadores trataron de darle alguna explicación al fenómeno, pero la respuesta no fue demasiado esclarecedora. Aparentemente, en la nieve se encontraron algas microscópicas que estaban causando esta peculiar coloración. Sin embargo, fue imposible determinar cómo llegaron hasta allí en primer lugar. Sin duda, es un misterio fascinante que jamás saldrá de la mente de muchos de estos habitantes de Colorado. Número 4. Un fenómeno único. Colorado no es el único lugar del mundo que también puede despertar una mañana en el mundo teñido de un color diferente al esperado. En la India ocurre un fenómeno único, algo que ni siquiera la ciencia ha conseguido explicar. Se trata de una misteriosa lluvia que desde el siglo XIX ha visitado a numerosas localidades de este país. Al inicio no parece tener nada inusual. Las gotas caen de forma uniforme por todas partes y su color aparenta ser transparente. Sin embargo, cuando se observa la superficie donde cae, la cosa cambia. Solo allí se puede descubrir que el agua está llena de múltiples colores y con la contextura idéntica a la pintura convencional. Los colores van desde el amarillo al púrpura o del rojo al verde. El agua simplemente cae colorada. Como podrás imaginar, se han formulado todo tipo de hipótesis para explicar lo sucedido. No obstante, la única posible respuesta real parece residir en las algas del océano circundante de esta región. Aparentemente, estas cuentan con unas extrañas esporas que podrían estar alimentando las lluvias y llenándolas de estos colores tan hermosos y extraños. Número 3. Pocas probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que una persona se cruce con una lluvia de vacas? Quizás en las tiras cómicas haya muchas, pero en la vida real no debería haber demasiadas. ¿No es así? Pues estos supervivientes no piensan igual. Y es que en 1986, un barco pesquero japonés que se encontraba muy cerca de las fronteras marítimas de la actual Rusia, se vio sorprendido por algo imposible. Mientras el barco avanzaba por el mar, un poderoso impacto sorprendió a la tripulación. Pero no fue el único. Durante casi 3 minutos, un estruendoso sonido se fue multiplicando y cuando por fin cesó, los hombres a bordo quedaron petrificados.
En la cubierta del barco había cadáveres de vacas por todas partes. También había varios agujeros que estaban comenzando a hundir la embarcación. En ese instante, ninguno tuvo mucho tiempo para procesar lo que estaban viendo con sus propios ojos. De inmediato se vieron obligados a abandonar el barco y nadar hasta un lugar seguro, aunque no todos lo lograron. Meses más tarde, el gobierno ruso se vio obligado a dar una explicación de lo sucedido. La versión oficial de este misterioso suceso relató que el accidente se produjo luego de que un avión de carga de ganado se viese obligado a liberar carga. Las vacas fueron arrojadas aproximadamente desde 9.200 metros de altura. Por desgracia para los tripulantes, lo improbable se volvió realidad y el barco quedó completamente destruido por lo que parecía imposible: una lluvia de vacas. Número 2. Algo extraño está sucediendo. Lo que estás a punto de conocer sucedió en Colombia y podría dejarte completamente horrorizado. En el año 2008, en las comunidades de Choco y La Sierra, los vecinos de la zona se cruzaron en el camino de una lluvia muy peculiar. El agua era rojiza e inundó las calles durante casi una hora. Al inicio, muchos creyeron que se trataba de un error o de algunas gotas de agua roja, pero al descubrir los mares enteros de este líquido, quedaron horrorizados. Por supuesto, esto fue solo el comienzo. Horas más tarde, cuando los especialistas realizaron diferentes análisis, descubrieron que aquello no era agua, sino sangre humana. Los noticiarios cubrieron la noticia durante semanas enteras. Aquello era un hecho insólito, algo nunca antes visto. ¿Cómo era posible que el cielo arrojara sangre humana sobre aquel poblado? Muchas personas se preguntaron si no había sido obra de alguna banda criminal o algo parecido, pero no hubo tal cosa. La lluvia cayó uniformemente por toda la comunidad. Nadie había provocado aquello. Era un fenómeno de la naturaleza y no pasó mucho tiempo para que fuese interpretado como una advertencia divina. A pesar de los múltiples esfuerzos, nunca se logró determinar qué causó este misterioso fenómeno. Número 1. Descubrimientos impensables. Llegamos hasta lo que muchos han considerado una auténtica rareza, un hecho imposible, algo que carece de sentido o explicación, pero que sucedió al norte de Canadá. El relato de los testigos locales asegura que una noche, cientos de personas lograron divisar en el cielo una extraña lluvia de constelaciones, pero en lugar de mantenerse en las alturas, se fueron acercando más y más hasta que impactaron en la tierra. A la mañana siguiente, cuando los habitantes se acercaron para observar lo que había ocurrido, descubrieron que el bosque estaba repleto de agujeros enormes y en cada uno de ellos había una monstruosa bola de piedra, similar a un asteroide. De por sí aquello era sorprendente, pero lo más insólito es que todas las bolas de piedra tenían las mismas dimensiones y una circunferencia perfecta. La roca era lisa y pulida, sin deformaciones ni ningún corte, casi como si alguien las hubiese confeccionado con mucho cuidado y esfuerzo. Como podrás imaginar, esto no es algo que ocurra todos los días y el fenómeno causó gran revuelo. La atención de la ciencia no se hizo esperar, pero a pesar de que cientos de personas fueron testigos de estos acontecimientos, las rocas desaparecieron y ninguna autoridad volvió a dar explicaciones al respecto. Esto nos hace pensar en la posibilidad de que todos estos fenómenos escondan un secreto o algún misterio que las autoridades han preferido callarse para no sembrar el pánico social. Es posible que cada una de estas historias esconda algo escalofriante, un fenómeno de la naturaleza que todavía no se ha convertido en un problema, pero que quizás no falta mucho para que esto cambie